Y ese es el problema, que los niños los hacen sentir diferentes cuando todos somos diferentes. O sea, yo puedo tener manías que tú no tienes y eran tuyas y finalmente la intención aquí es que te humanices. Yo siempre he dicho, somos el ser humano menos humano que existe. Honestamente, o sea, de verdad. Y es alarmante porque ahorita lo estamos viendo ya con las generaciones más chiquitas, o sea, que van empezando y se están deshumanizando tremendamente, por muchos factores, ¿no? Muchos factores, o sea, yo entré a terapia junto con mi hijo porque sí era para mí fue, no tanto la expectativa, sino porque a mí, o sea, porque si yo no he hecho nada, pero lo mismo se va a hacer miles de gente la pregunta con una enfermedad, con lo que sea, ¿no? Yo decía, pero ¿qué hice? Si me cuidé, si comí, si hacía ejercicio, si lo llevé a la escuela, o sea, todo era no perfecto, pero das tu mayor esfuerzo, ¿no? Igual sigan cotorreando, digo, es la magia del podcast. De aquí nos agarramos. ¿O quieres hacer la introducción? No, así está bien. Ya di la previo. Bueno, pues hoy, mi nombre es Adrián, para los que no habían escuchado el podcast anteriormente. Me encuentro como siempre con Daniela y el día de hoy tenemos una invitada muy especial que de hecho Daniela ya tenía rato queriendo conocer, poder platicar con ella. ¿Cómo te describirías, Yamina? Para la gente que te conoce por primera vez, porque yo, por ejemplo, antes me costaba poder como describir lo que hacía porque somos emprendedores, somos todólogos y como que te cuesta mucho, ¿no? ¿Cómo te describirías para la gente que no te conoce? Pues primero que nada, gracias, Daniela y Adrián. Y yo creo que sería inquieta, y muy inquieta, proactiva, honesta, a veces brutalmente honesta, conmigo misma más, y empática lo más que puedo. Creo que esas palabras me definen en un conjunto, ¿no? Lo que yo veo de mí. Habría que preguntarle a los demás, ¿no? Pero sí, yo creo que he aprendido a quererme con los años. He aprendido. Y profesionalmente, digo, cuando a alguien, por ejemplo, le entregas como, no sé, una tarjeta de presentación, por ejemplo, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas actualmente? Pues actualmente me dedico a impartir talleres de arte y oficio. Mi profesión es diseñador gráfico. Me especialicé en material didáctico y llevo trabajando 23 años con escuelas en la región Tijuana, San Diego, diseñando su material didáctico. Y así fue como me introduje en el tema de la educación desde que estudié la carrera de diseño gráfico. Sí. Y poco a poquito me fui empapando como de temas y así surgió. Básicamente mi amor y pasión viene de más atrás. Mis abuelos eran maestros, fundadores de escuelas aquí en Tijuana, de la Lázaro Cárdenas y de la Poli, de en la Libertad, Leyes de Reforma. Ahí estaban mis abuelos y mi mamá fue maestra en la secundaria 6 en Altamira. Entonces estoy muy cobijada por el lado educativo y también el espiritual. Del otro lado de mi papá, pues mi abuelo fue fundador de una iglesia. Entonces traigo como que el combo de la cuestión educativa y espiritual muy sumada. Y de ahí yo creo que desde chiquita yo sé que quería ser maestra, ¿no? No me dediqué a eso, pero mi profesión me dio la pauta a irme llevando por ese camino, ¿no? Sí. Fue interesante. Danos un poquito de contexto, Dan, de cómo fue que te topaste con... Parezco yo entrevistadora. Creo Pues que mira, es un podcast más formal que hemos tenido. Sí. Bueno, entonces relájense. Pues mira, estamos en grupos en la ciudad donde vivimos en Tijuana. Entonces yo veía cómo compartías lo que tú hacías, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Entonces me llamaba mucho la atención porque me gusta mucho, tú sabes que me gusta la creación de material didáctico. Entonces al principio fue como que, pues cool, podríamos colaborar, quién sabe cómo, pero vemos, ¿no? Entonces, pues le voy a poner a agregar a Yamina. Y después vemos, y no sé, o sea, de verdad que veo que te apasiona lo que haces. Porque le decía ayer, no, pues esta mujer a veces no sabe si compartir, ya está como yo, si compartir en el suyo, en su página de likes, en cuál página. Porque, o sea, a veces no puedes como que separar lo que haces, porque es todo tu existir, tu respirar, es parte de ti. Y es así como, creo yo, hice clic contigo y dije, no, que esta mujer necesito tenerla aquí enfrente del micrófono. Porque ya después ya me metí en uno de los, vi que hablabas de un tema como interesante en uno de tus libros,
Digo, sé que ahorita no está presente en todas las ediciones que trajiste, pero, o sea, temas donde le presentas a los niños, a veces temas que no podemos, como adultos, no sabemos cómo decírselos. Sí. Y a veces yo me pongo a pensar, o sea, ¿cómo le diría a mi hija de 7 años hablarle de cosas de la muerte, por ejemplo, ¿no? Intentas, pero, o sea, la verdad es que no sabes exactamente cómo vas a reaccionar hasta que estás en ese momento. Y no sé, o sea, el hecho de que tú hayas también pensado lo mismo y ya plasmarlo en un material, o sea, me hizo mucho clic, mucho clic. Y dije, no, pues tengo que, a ver cómo. A mí una de las cosas que me llamaron mucho la atención cuando me comentó Daniela de los cuentos, justamente es, a mí siempre me ha encantado que dentro del aprendizaje se pueda, como, bueno, nosotros le decimos coloquialmente, bajarlo a la audiencia, ¿no? Como a la persona que te está escuchando, quien sea, ¿no? Como en una conversación incluso. El que te lo puedan explicar de una manera muy simple, creo que sin caer tampoco en ser simplista, ¿no? Que también a veces para algunas personas o especialistas, pues es algo erróneo porque caes como en generalizar en muchas cosas, pero a la vez como yo por lo menos como lo veo, es una introducción a, ¿no? Cuando te lo pueden explicar de una manera muy simple, como que es una introducción a. Y si la persona que está escuchando le interesa el tema, pues va y busca más información, pero ya entiende, ya tiene una noción, ¿no? Sí. Para los niños, creo que muchas veces como papás, y me incluyo porque creo que como es tan cotidiano y como nos han enseñado, a veces caes en el error de una manera, o sea, por más desarrollo personal que leas, por más libros de ventas o de atención al cliente que puedas leer. O ya lo automático que uno trae, ¿no? Los patrones mentales de... Ajá. Sale y ni siquiera te diste cuenta de cómo salió. Pues. Y caes en el error de... No, es que no me va a entender. ¿Sabes? ¿Cómo fue para ti que empezaste con los libros? O sea, ¿fue algo de esto o fue otra cuestión de la vida que te llevó como a crear los libros? ¿O cuál fue esa necesidad de hacer esa... Haciendo más memoria ahorita, empezó como un proyecto en un diplomado que estaba llevando yo de terapia infantil, que andaba haciendo yo ahí estudiando eso, pues porque ella era mamá, ¿no? Sí. A mi hijo lo acaban de diagnosticar con TDA a los 5 años y sale esta convocatoria, entro al curso y dentro de las tareas o proyectos que nos dejaban era hacer cuentos. Era en equipo, hicimos unos, pero yo me quedé con yo siempre digo que mi hámster nunca descansa. Entonces me fui a mi casa y empecé y otra historia y otra historia y otra historia. Entonces cuando llegué con la maestra le dije, ¿sabe qué? Le digo, hice el cuento con equipo. Digo, pero traigo 4. Me dijo, ¿cómo 4? Sí, hice 4. Y ya me dijo, oye, están súper bien. Y ella es psicóloga, Ana Lilia. Y me dijo, ¿sabes qué? Pues hazlos. Y le dije, le digo, pues me deja presentarlo como proyecto final. Sí, y fueron los 4 primeros que escribí. Bueno, no que escribí 5, pero los 4 que presenté primero fueron la parte de la serie 1. Okay. Y el primero que hice lo hice en homenaje a mi abuelo porque acá estaba malito y ya nos han dicho que no se puede hacer nada, que es el de Wally, que habla del duelo, ¿no? La pérdida de un ser querido. Y así es como empezamos, pero las demás historias fueron mucho ligadas a la experiencia que estaba en ese momento yo, pues pasando nosotros, ¿no? Como familia, mi esposo y yo, con mi hijo, sí. Que realmente no era nuevo los diagnósticos, pero para nosotros era nuevo el no saber qué hacer y que la escuela en ese momento, por desconocimiento del tema, y a lo mejor las maestras también no sabían, así como nosotros era, pues de esas de que muchos temas fuertes, ¿no? Que sean, sí. Le pegan, sufre esto, y nosotros, no, o sea, no, por ahí no va, ¿no? Y como papá empiezas a hacer, a ver, ¿qué hice mal, no? Sí, el latigazo. La culpa. Sí, ¿qué hice? ¿Qué no hicimos? ¿Qué comió? O sea, muchas situaciones, ¿no? Entonces, la manera de abordar los temas con mi hijo fue, a ver, ¿cómo le explico el autocontrol, ¿no? Que es lo IGI, ¿no? Es un volcán. Ok, le voy a explicar a mi hijo que esto es lo que pasa y si él revienta o explota, lastima a los demás, punto 1. 2, el Félix, que es el berrinchudo, el príncipe. Ok, explicarle a él que si pasa, o sea, todas las tratar de, por todos los lados, abordarlo porque yo sentía, bueno, sigo sintiendo que a veces la escuela se abruma y no es porque no sepa, sino son tantos los casos y ahorita son más. Que hay un momento en que no sabes, hay papás que se niegan, hay papás que así no le sacan la vuelta, hay papás que nos metemos de 100 y digo metemos porque finalmente así fue como entré y a veces mi hijo me dice muchas veces, ay mamá, una vez me dijo triste, ¿no? Me dijo, ay yo soy lo peor que te ha pasado en la vida y le digo, no,
O sea, al contrario, le dije, tú eres el responsable de 22 cuentos que están aquí en la mesa. Y eres responsable de los talleres, porque esa es otra cosa, ¿no? Que ya les platicaré más adelante, el cómo surgen esos, es él. Ajá. Yo siempre he dicho, tú eres el motor. Todo esto surgió por ti y para ti. Le dije, y deja tú, en el Inter empecé a ayudar a mucha gente que yo ni en cuenta. O sea, yo escribí y esto fue muy chistoso porque una vez me abordó un papá de un compañero de mi hijo, y mira, pero o sea, ¿qué onda con tus cuentos? Yo se los hice a mi hijo, me dijo, no manches. Ay, perdón por la palabra. Pero me dijo, has ayudado a un montón de niños. Y esto me cayó el 20 hasta que me empezaron que el Secud, ven, que hay, o que me escribía gente, ¿no? Así muy emotivo, ¿no? Con Wally, gracias a ti, mi hijo entendió, yo así. Todavía como que se me acerca la gente y yo siento así como escalofrío porque digo, ay, nunca imaginé que algo que para mí era como, ahí va. O sea, voy a escribir de mi ronco pecho y a ver qué pasa, ¿no? Y yo batallaba mucho con la escritura, que la redacción y todo me hizo finalmente ir puliendo. No soy la perfección, pero es como le decía yo a mi esposo, le digo, es que creo que si me hubiera detenido por qué van a decir, qué van a pensar, que nunca hubiera hecho nada. Entonces ahorita yo escribo y ya veo quién me lo corrige, ya veo, pero la idea ahí está, ¿no? Sí. Cuando me invitaron a la tele yo estaba así, ¿qué voy a decir? O sea, yo esto lo inventé y muy, muy lindo Carlos cuando me invitó aquí al Canal 12, me acuerdo que yo estaba, o sea, te juro que sudaba hasta las orejas, ¿no? Y yo no voy a poder hablar, y en cuanto, bien chistoso porque me acuerdo bien que dijeron al aire, ¿no? Y vi el foquito rojo, hace cuenta, y siempre lo he dicho, siento que entra Denise al quite, que es mi segunda, ¿no? Siempre he sentido que tengo esa dualidad en el sentido, o sea, entré en clic y empecé a hablar, llegó un momento en que llego a mi casa y todo el mundo, no, o sea, lo que dijiste, yo, ¿qué dije? Probablemente me pasé ahorita, no me acuerdo qué dije, porque como entra ese kit de pasión porque creo demasiado en el poder de mi trabajo. Sí. Honestamente, después te decía, he aprendido a quererme y a valorar mi trabajo, sí. Y ahorita digo, o sea, sí puedo, ¿no? De verdad sí se puede, y eso siempre se los digo a quien me aborda, es que yo quiero, hazlo. ¿Recuerdas el momento en el que decidiste escribir el primero? O sea, ¿recuerdas qué fue como lo que pasó por tu cabeza cuando empezaste a escribirlo? ¿O? Fue como le digo a Leo que su bisabuelo va a morir. O sea, ¿cómo le explico? Qué fuerte. Porque, o sea, mi hijo es el varón de puras mujeres, sí. Sobrinas. Y mi papá es el hombre mayor. Y él era muy significativo que fuera varón para mi bisabuelo. Uh-huh. Entonces hicieron una conexión muy interesante él y mis bisabuelos con él, muy curioso. Uh-huh. Entonces, una amiga mía que es muy, muy, muy espiritual, me dijo, es que Leo es un alma vieja. Me dijo, él ya sabía lo que viene. Y yo, no, ahorita tiene 15 y lo entiendo. O sea, lo entiendo a qué vino él al mundo y qué vino a aportarme a mí, ¿no? Y a su papá. Y a la familia en general, porque todos aprendemos siempre. Pero sí, yo creo que ahí fue cuando hice el clic y dije, a ver, ¿cómo le explico? Y luego, pues si funciona vamos con este, y vamos con este. ¿Y cuántos años tenía Leo? 5. 5 años. 5. Y hasta ese punto, ¿ustedes ya estaban como en ese proceso con él de llevarlo con un terapeuta? ¿Algo? Ya estaba en terapia, pero a nosotros de cuenta cuando yo empecé el curso teníamos meses de que nos habían dado un diagnóstico. Pero ¿cómo fue que llegaste al diagnóstico? Porque, o sea, ahorita, o sea, siento que, y siempre lo voy a decir, o sea, yo tengo esta teoría de que ahorita la tecnología está así a la mano. O sea, incluso la bebé de 9 meses, o sea, ya ve el celular y es como... Sí, cuando menos lo piensas. Ajá, cuando menos lo piensas está teniendo tiempo de pantalla y tú... Interacción y tu niño. Como es algo que no está regulado y pues a veces los papás estamos ya bien cansados y es como, ¿sabes qué? Quédate viendo la televisión, no agarras el celular, la tablet. O sea, necesito tiempo para mí, ¿no? Entonces es muy fácil caer en el... Sí, ya pasaron 3 horas. Sí, ya pasaron 4 horas. Uh-huh. No hay ese ejercicio para hacer un spam de atención más grande. Entonces yo siento que es súper común el confundir muchos diagnósticos ahorita, hoy, en 2023, por eso te digo, o sea, bueno, eso fue hace 10 años, pero aún así es como muy pronto. O sea, ¿qué fue lo que te lo dijeron los profesores? ¿Es algo que tú veías como en él? ¿Cómo se dio ir al diagnóstico? Con Leo fue muy curioso porque tuvo, o sea, lo que fue maternal, primero, segundo, bien. O sea, nunca vimos como noción de absolutamente nada. Okay. Al contrario, era como que, ay, señora, fulanito le pegó. Ay, fulanito. Y él no se defiende. Entonces, optamos, pues, ya sabes, te recomiendan, mételo a karate. Sí, que aprenda. Pues fue al revés.
Oh, no. O sea, fue al revés, a él no le funcionó. O sea, era como todavía más tímido. O sea, espérame, no me pegues. O sea, me acuerdo muy bien que cuando fue a cambio de cinta, tenía que hacer un torneo y le tocó que a su mejor amigo le tumbaron un diente. O ya lo traía flojito, Sí. whatever. O sea, no te digo. Wow. Y así le tocaba, él dijo, Yo no voy a ir. y se salió. Y entonces yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Pues yo no lo voy a obligar. O sea, yo tampoco me aventaría al ruedo. Entonces dijimos, ok, no. Y en la escuela empezó a ver, llegaba golpeado, y empezó a tener como ya episodios de tronar. O sea, que cuando Sí, alguien lo pues, molestaba, y una orilla y empezaba a gritar. Entonces fue cuando nos llaman de la escuela, estaba entre segundo, pasar a tercero, y nos dicen, algo tiene, llévenlo aquí, lo llevamos al neurólogo, o sea, está dentro del rango normal, su pediatra dijo no tiene nada. La maestra que en su momento me está dando una de las clases, le dije, oye, está pasando esto, ¿qué hago? Llévamelo. Y empezó a trabajar con él, me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, sí, pero no, o sea, como que estaba pero muy no vago, ¿no? muy vago porque no lo manifestaba fuera de la escuela, todo era en la escuela. Ya después empezó en la casa, por ejemplo, cuando convivíamos con la familia, si una prima, un primo, algo llegaba, hacía lo mismo que en la escuela. Okay. Entonces dijimos, caray, ¿no? Entonces, en ese momento empezaba lo de niños índigo, que se llamaba. Uh-huh. Yo, no, la verdad, honestamente, no entiendo la diferencia. Me confundo, se me hace confuso. Entonces me decía una amiga, es que a lo mejor es índigo, y otra, no, es que a lo mejor tiene autismo, y a ver, bueno, le hicieron eso y nada. Entonces, dices, bueno, me metí a otro curso, despuesito de que terminé el diploma, me metí a otro de neuroeducación, ¿no? Muy así, para entender cómo funcionaba y qué podía hacer, ¿no? Y a la par estaba en sus terapias. Pero finalmente seguía el mismo problema, y el mismo problema se lo fue llevando. Sumado a esto, hubo muchos casos de bullying, mal manejo de las instituciones, etc., N número de cosas, que al final del día es aprendizaje para todos, de que no hay que seguir y que puedes trabajar. Pero sí es muy curioso cómo te va empujando, ¿no? O sea, realmente eso me fue empujando a ver, ahora voy a hacer esto, ¿no? Y ahora voy a hablar de esto y voy a hacer lo de los talleres, ¿no? Que los talleres vienen porque una de mis compañeras me dice, oye, ¿pero qué pasa? No, me dijo, ¿no has intentado la terapia ocupacional? Y yo, pues no. Le digo, ¿qué es eso? No, pues, y un día vamos a un rancho de la familia y estamos ahí y veo que mi hijo está pero entrado con clavo y dándole con el martillo. Y me dice, papá, deja de andar pagando tus terapias y tus taekwondo y no sé qué, y ponlo a hacer algo así. Y platicando con mi mamá, un día que voy a su casa después de eso, tenía un mantel bordado muy bonito. Le digo, uy, mamá, ¿qué onda con ese mantel? ¿Cuándo lo hiciste o qué? No, me dice, lo hice yo. Le digo, ¿cuándo? Cuando tenía 7 años. Yo, ¿qué? Fue mi proyecto del año. Es un mantel enorme de margaritas, verde con margaritas blancas. No, dice, es que en nuestra época nosotros íbamos de 8 a 12 a la escuela, salíamos a comer y regresábamos de 4 a 6 a talleres de arte y oficio. Y yo, a ver. Y empecé a platicar con mi mamá y mi papá. No, porque le dije, papá, ¿cómo aprendiste esto? No, dice, pues es que había de plomería, de electricidad, de todo. Okay. Y mamá había bordado, tejido, cocina. Y dije, pues por ahí me voy. Y así empecé con el grupo, empecé a hacer actividades con mi hijo, las subía a Facebook y amigas me decían, oye, yo quiero llevar a mis niñas, y así armé el grupo. Entonces, esto llevó a lo otro, y así se han ido como una cadena. ¿Y viste como una mejoría después de que empezaste a hacer eso con Leo? De hecho, sigue ahorita conmigo. Ahora él imparte talleres. Por lo mismo, porque él ya se dio cuenta cómo puede ayudar a niños. Y él dice, mamá, es que ellos son como yo. Cuando identifica, es bien chistoso, pero los niños, como dicen, se huelen. O sea, se le apegan y se buscan su cobijo porque se entienden. Okay. Entonces, él ya dijo, ok, mamá. Él siempre dice, yo no quiero que ellos sufran lo que yo sufrí. Es como muy empático en ese sentido porque no ha sido fácil, yo creo que para nadie. Los papás que hemos pasado por procesos así de diagnósticos a muy temprana edad, dices, a ver, y aparte era muy nuevo. Entonces, pues vas aprendiendo sobre la marcha. Honestamente, así hemos ido hasta la fecha, seguimos aprendiendo todos los días, es un reto, todos los días. Y es mínimo lo que podemos estar viviendo nosotros como familia a lo que viven otras familias que se me acercan a mí, con casos que dices, más extremo, ¿no? Sí, o sea, mis respetos, o sea, total. Y siempre digo, si algo de las historias pueden servir, o sea, úselas. Y a las maestras igual, ¿no? Cuando llegan a aplicarlo dentro del salón y se replica por su naturaleza, se viraliza de forma natural, porque los niños están
de cierta manera sedientos en ver contenidos no digitales. No estoy peleada con la tecnología en absoluto, es una excelente herramienta, se nota aquí. Pero los niños ahorita, si yo llego con un cuento, se sientan y les guste, a ver, cuéntame, ¿no? Entonces aprendes, o sea, a mí me ha enseñado muchísimo, o sea, siempre le he dicho, mi hijo es el motor de todo este proyecto y de lo que está por venir. Y él a lo mejor convivir con otros autores que a lo mejor, si me dices, oye, mira, ¿cómo te animaste a escribir? No, finalmente es perderle el miedo, ¿no? Y a ver, por ejemplo, cuando me invitaron a la Feria del Libro aquí en Tijuana, que fue antes de pandemia, me invitaron al comité pedagógico, o sea, analizábamos las obras que iban a presentarse. Okay. Y yo me acuerdo que le decía a mi amiga Nelly Cantú, que tiene un programa súper lindo, luego te la paso para que platiques con ella. Le digo, ¿qué hago aquí, Nelly? O sea, esta gente, yo le decía, es la creme de la creme, o sea, yo no sé nada, o sea, yo nada más escribí estos cuentitos para mi hijo y leo, sí, pero no soy experta ni de autores ni me preguntes, yo te pues, me gustó este tema. Dice, tú escuches, siéntate. Entonces yo aprendí mucho en ese que fueron 6 meses de arduo trabajo, aprendí mucho porque decía, es que no es tan imposible. O sea, esto no es que no esté difícil, no es imposible, te va a costar trabajo y a lo mejor más, ¿no? Pero el estar así como palpando a los autores, conocerlos, entrevistarlos, leer sus obras, hasta que te decían, ¿qué opinas de mi libro? Y yo, o sea, ¿no? Entonces, así me tocó conocer a muchos autores o artistas plásticos que dicen, y les preguntas, y el común denominador es, me aventé. O sea, me aventé, dejé los miedos atrás y empecé, ¿no? Y yo creo que es como han empezado y todos los proyectos. Así. ¿Cuántos libros tienes hasta ahorita? 22. Wow. Ahorita acaban de salir los últimos 5. Y es como los temas o retos que has tenido que pasar son los que plasmas. El reto está ahí representado. Sí. Yo siempre, porque de hecho en la entrevista que me hicieron hace poquito unos niños en la escuela me decía un niño, dice, ¿cuál es tu favorito? Porque era un auditorio y yo dije, me la pusiste difícil. Muy difícil. Le dije, porque todos tienen, yo siempre he dicho, todos tienen un poquito de Yemina ahí, ¿no? O de vivencias, muchos son de vivencias de mis niños, de amigos, conocidos, familiares, o sea, todo se va filtrando. O sea, a veces son, por ejemplo, el de Marley, que habla de una familia diversa, es muy chistoso, pero en mi época, mi abuela nos sentaba a ver las novelas con ella. Ajá. Entonces a mí se me quedó como, ver novelas, pero a veces es oírlas, escucharlas nada más, no tanto verlas. Y en una novela escuché que decía el Sebastián Rulli, dice, es que yo no soy tu papá, como dijo, yo soy tu papá jardinero. Dijo, yo no puse la semilla, pero yo te voy a ir cuidando para que crezcas y florezcas. Y ahí se me vino así el de Marley, ¿no? Y de hecho se llama Marley y el papá jardinero. Sí. Y es muy chistoso, y voy a tratar de ser breve, pero esa historia es fenomenal, porque se me acercó una chica en un evento y me platicó su historia, así, ¿no? Y muy, muy sensible, ella, ¿no? Yo así callada. Y me acuerdo que agarré así y le dije, te lo regalo. Le dije, es tu historia. Y le dije, tu vida va a cambiar, le dije, y de verdad date la oportunidad. Y bien chistoso, porque pasó. Okay. Lo que pasa a Marley, que Marley es tu mamá, el papá desaparece y todo, ella ahorita, bueno, hace tiempo reencontró el amor y ella tenía una hija y ahorita tiene un hijo con él, con su nuevo esposo. Entonces, para mí es muy emblemático Marley, porque finalmente todas las historias dan esperanza, ¿no? Y en este caso a lo mejor ella le dio esa esperanza, ¿no? De no sentirse sola, de muchas cuestiones, ¿no? Y yo creo que todas las historias han sido así. Cuando alguien se me acerca, y lo más lindo que me ha pasado es en un elevador, en un centro comercial, que yo veía que el niño le jalaba así, la chamarra en la mano, ¿no? Pues sabe querer algo. Y en eso el niño dice, mamá, dice, ella es la de Wally. Y yo, mi esposo me pegó un codazo. Y voltea a la mamá, y me dice, ay, ¿usted es Yemina? Y yo, sí. Y el niño, es que yo amo a Wally porque mi abuelito cuando murió chiquito. Entonces yo ahí me salí, yo llegué al carro llorando porque mi esposo, nunca me imaginé el impacto. Ajá, o sea, de verdad, nunca, ni nada, honestamente, ni nada de lo que hago, ni lo que he hecho, he entendido como no sé, lo potencial que tiene, no porque no cree en mí, sino porque realmente nació con el único afán de ayudar a mi hijo. Sí. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, es muy chistoso porque te vuelves apasionado y crees tanto cuando ves eso, ¿no? Cuando ves que una señora una vez se me acercó y me dijo, gracias al cuento de Wally, usted me ayudó a entender la pérdida de mi esposo. Yo, o sea,
Wow. Sí, o sea, o explicarles a mis nietos que su abuelo iba a morir. Entonces, es fuerte, o sea, sí es fuerte porque finalmente en mi caso estoy muy conectada con todas las historias, hasta con el que habla de separación, aunque no es cercano, pero sí vi muchos conocidos míos su proceso con sus hijos y dices, ay, caray, o sea, le ayudó, ¿no? Hizo sentir mejor. Hizo entender que existen dos lugares donde va a ser amado y siempre va a ser querido en las dos partes. Y al final como que la gente se proyecta, ¿no? De alguna manera como con esas historias, y creo que es la razón por la que conecta. Ahorita mencionaste incluso algo que yo siempre lo menciono con la terapia psicológica, que siempre les digo, o sea, pruébalo, ve cómo te funciona y todo, pero intenta complementarlo, ¿no? De alguna manera, como tú decías, o sea, terapias, talleres, y veías que no funcionaba y lo complementaste, ¿no? Creo que eso es algo, se da mucho en el emprendimiento, por ejemplo, ¿no? Que es aprender a pivotear cuando no te funciona algo, ¿no? O sea, lo llevas al siguiente nivel, etcétera. Pero a veces no vemos que eso de alguna manera se asemeja a nuestro día a día, o sea, tanto en lo personal como en la crianza, tal cual con los niños, como el hecho de decir, he intentado esto, como lo del taekwondo, ¿no? He intentado lo del taekwondo, pero seguimos ahí aferrados, ¿no? Seguimos aferrados con que no, es que al compadre o al vecino le funcionó, o a la vecina le funcionó, también mi hijo, pues, tiene que ser igual que los demás, ¿no? Y no lo adaptamos, que creo que eso es lo que se me hace muy cool, como de la filosofía de los libros, porque aunque muchos pensamos que los niños no les gusta ya tanto leer, ¿no? Incluso como adultos decimos, ay, en México no leemos, ¿no? Me tocó a mí incluso entrevistar a un chico que tiene una librería en el centro, donde decía, pero ¿quién dice que no nos gusta leer en México? Pues no nos gusta leer de acuerdo al estándar, pero sí leemos, sí nos gusta leer. Hay muchos lectores, hay personas que leen el periódico, hay personas que leen los subtítulos, dice incluso, o sea, leemos, sí leemos bastante. Lo que pasa es que, pues no toman esa muestra, ¿no? De lo que realmente es. No cuenta, si no completas el libro no cuenta, ¿no? Ajá, exacto. Y creo que eso es algo que yo por lo menos rescato bastante. Ahorita mencionabas incluso también esta parte de que ahorita no es correcto llamar de X manera a algo, ¿no? O sea, caemos tanto en querer hacer ver las cosas tan técnicas y profesionales que nos olvidamos realmente de cuál es el punto. El punto es de encontrar algo que le funcione a mi hijo. Exacto. ¿No? Y ahorita que mencionábamos la parte de la escritura, ¿recuerdas tú algún momento en el cual hayas tenido como, sabes que esto no funciona? O esto, no sé, de alguna manera como que entraste en conflicto y pensaste a lo mejor en dejar de hacerlo, ¿o nunca tuviste como ese momento? Creo que vamos más para atrás. Cuando estaba en primaria concursé para un cuento y gané. Pero fue como, en secundaria participé en creo que una poesía a la bandera, ¿no? Gané. Y luego me dio por escribir poemas. Ya sabes, el desamor, secundaria, cortar las venas con lechuga, etc. Y yo tenía un cuaderno, yo me acuerdo que es súper extenso, y no escribía mal, porque yo me acuerdo que mi abuela materna le encantaba la poesía, y tenemos un familiar que era poeta, por ahí lo traemos, ¿no? Entonces me dijo, no, mi hijita, que no sé, y curioso, no sé, perdí ese cuaderno, y como que cuando lo perdí dije, no era para mí, oye, ¿sabes? No, ay, nada, es como que poemas, ¿no? Sí. Y ya. O me enamoré y se acabó el dolor, ¿no? No me acuerdo. Pero se perdió ese cuaderno y yo creo que ahí fue cuando dije, Pero con los cuentos al contrario, pues ya, Yamina, deja de escribir. O sea, sí me pasa. Y mi esposo se reía mucho porque yo me acuerdo que decía, yo siempre he sido muy madrugadora. Ok. Y con los cuentos era a las 5 de la mañana. Y yo decía, préstame tu laptop. Me agarraba. Y normalmente así me pasa, es en la mañana. Ok. Ya estaba investigando y platicando y todo, me dicen que sí, porque como en la noche mi cerebro está, en la mañana yo me paro y dice, ya no puedes más, ya sí, tienes y que... este hábito lo tengo desde la universidad, porque los maestros nos decían, como éramos creativos, decían todo lo que se te ocurra, cuando te decían, ay, diseñame esto, y no, te entra tu brain, el bloqueo, decían que durmiéramos con una libreta al lado, siempre en tu buró. Entonces, eso y un vaso de agua, siempre trato de que esté cerca de mí, porque sí pasa, o sea, no es de que llegue, ay, la alucine, no, es que yo siento que mi cerebro tiene muchas ideas y las trato de estructurar como un archivero, ¿no? Empiezo a jalar las ideas y las voy acomodando. Y finalmente yo creo que es donde encuentro la conexión conmigo,
¿no? Finalmente su TDA probablemente sea el mismo, nada más que yo soy hiperactiva. Okay. No diagnosticada, pero conforme vas aprendiendo con tu hijo después de 10 años, dices, creo que... Dices, ya, súper sí. Sí, yo empecé, check, sí, y finalmente lo que comentamos, los hijos son una fusión de dos personas de universos distintos, ¿no? De ahí surge uno de los libros que se llama Terry, ¿no? Y su familia galáctica, es eso. O sea, tenemos que entender, y ahorita me pasó algo muy curioso, siempre soy demasiado observadora con la gente, lo que veo, y me gusta mucho observar a la gente. Entonces me tocó que veníamos y había una valla y vi que una señora volteó y se quedó viendo, y no voy a decir porque se identifican mucho con la escuela, pero sí indicaban como el ser diferente, ser diferente, algo así. Entonces volteé con mi esposo y le dije, pues es que malo sería que no fuéramos. Pues sí. Porque todos somos diferentes, o sea, tú no eres igual a mí, ni yo a mis hermanas, ¿no? Que traemos toda una cuestión genética. Y ese es el problema, que los niños los hacen sentir diferentes cuando todos somos diferentes. O sea, yo puedo tener manías que tú no tienes y eran tuyas, y finalmente la intención aquí es que te humanices. Yo siempre he dicho, somos el ser humano menos humano que existe. Honestamente, o sea, de verdad, y es alarmante porque ahorita lo estamos viendo ya con las generaciones más chiquitas, o sea, que van empezando y se están deshumanizando tremendamente, por muchos factores, ¿no? Muchos factores, o sea, muchos factores. Sí, uno de ellos... No acabaría de nombrarlos. Uno de ellos, de hecho, pues es la parte de la digitalización, ¿no? Como el hecho de redes sociales, YouTube, que muchos ahí debaten si es una red social o no, pero a final de cuentas, pues en YouTube puedes encontrar de todo prácticamente, ¿no? Y es esa parte donde yo lo veo como, es una escalera, ¿no? Cuando tú vas a aprender algo, pues no te sueltan de sopetón lo que vas a ver en el último semestre. Claro. O sea, es gradual, ¿no? Entonces, cuando llegas a ese punto, por ejemplo, un bebé hasta los 2 años, que eso yo, por ejemplo, lo desconocía, pero hasta los 2 años por lo menos que no tenga ese tiempo de pantalla, porque y empieza, ¿no? Empieza ahí ¿dónde va a llegar a parar esa consecuencia? Eso que no tuviste esa disciplina como papá, ¿dónde va a llegar a parar? O sea, no sabemos, es incierto. Y puede que nunca pase nada, pero puede que sí. Pues y te la juegas. Viendo un montón de casos. Exactamente. De hecho, platicando con una amiga mía que es psicóloga y hace evaluaciones, dice que le llamó mucho la atención porque llegó una señora con diagnóstico de autismo severísimo, ¿no? Y el bebé fue bebé pandemia. Entonces resulta que no era autismo, ¿no? Era el exceso de sobreestímulo que tenía. Pero esto vuelve a lo mismo, no estoy peleada con la tecnología, yo trabajo con tecnología y ustedes también, pero es hasta qué punto dices stop, ¿no? Y yo lo platicaba con la neuróloga de mi hijo, me dijo, es que los videojuegos tienen que jugarlos solamente 45 minutos al día. ¿Él o todos? Estoy aprendiendo ahora. Pues se supone que todos. Okay. Lo que pasa es que la sobreestimulación que sucede en el cerebro, ya me dirán ahí estás loca o estás mal, pero es demasiada y lo ves porque, por ejemplo, me llama mucho la atención que yo misma digo, ¿a qué hora te dormiste? A las 10, a las 11 y tienen 4, 5. ¿Por qué? Ay, porque no podía dormir. O te dicen porque estaba en la tableta, escondidas, ¿no? Entonces, yo hice el ejercicio. Antes de dormir me puse Pinterest, ¿no? Sí. No, para dormir después. No, y sobre todo por tu personalidad, que también... A lo mejor sí, pero por ejemplo, si tu amor fuera la cocina y te pones a ver puras recetas en Pinterest en la noche, no duermes. Mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer... Es lo mismo que pasa con los niños, se sobreestimula y su cerebro queda... haz de cuenta que le metes un Red Bull antes de dormir. Sí. Yo no lo entendía, lo he aprendido, ¿no? Y ahorita la ventaja es que mi hijo ya está consciente y cuando su doctor habla con él le dice... ¿Estás consciente de esto? Y él se quedó. Pues sí. Sí, pero entra otra cuestión, la cuestión de la socialización. Sí. Ahorita, en los adolescentes es... No, y más con todo lo que pasó. Es como perdieron muchas habilidades para socializar y lo ves. O sea, yo, por ejemplo, que tengo un adolescente en mi vida, es esa parte de... Incluso a veces lo veo hasta hablando solo. Sí. Entonces es como... Pero, ¿sabes por qué hablan solos? ¿Por qué? Porque están, o sea, es lo mismo, es eso que traen en su cabeza. Y bueno, por ejemplo, yo soy de las que hablo sola. Ajá. Pero hablo sola en el sentido de, como que siento que si me lo guardo no brota, ¿no? Ajá. Entonces digo, ¿qué tal si no es real? Y mi esposo dice, ¿con quién hablas? Y yo, conmigo misma. Ok.
Sí, y eso les pasa. Yo creo que ellos traen tanta información también. Sí. Yo, la verdad, a mí lo de la adolescencia apenas mucha gente la sataniza, ¿no? Sí. En mi caso, yo he tenido la fortuna como que de irla navegando junto con mi hijo o con mis sobrinas y he entendido muchas cosas. O sea, he aprendido a escuchar. Por ejemplo, como tuve la oportunidad también de dar talleres a adolescentes, de verdad no es fácil. O sea, están viviendo cosas que si en mi momento era el chismógrafo, no sé qué les tocó a ustedes, pero en mi momento era el chismógrafo, ese chismógrafo se quemaba, se rompía y quedaba. Y ahorita un comentario se viraliza a una capacidad tremenda. Y ya no lo puedes borrar. ¿Sabes qué es lo triste? Viven con un temor. Sí. Nos acaba de pasar con alguien muy querido de que, o sea, no, o sea. Es un estrés innecesario. Ay, no, o sea, dices 12 años esos temas, viralizado. No, o sea, es muy triste porque de verdad, mi hijo me dijo, es que mamá, dice, ¿sabes cuál es el problema? Dice, que ahora ya no puedes ser tú. Porque si eres tú, te viralizan. Y si alguien dice que estás loco, estás loco. Y todo el mundo cree que estás loco. Y dice, y esto pasa aquí. Y te cuentan lo que ellos les cuentan como lo de ven otras. también. Ajá, de que no, que mi amigo que está en tal escuela le pasó esto. Así como, yo no hagas esto, no te les acerques. O sea, pero finalmente, y siempre lo he dicho, no los puedes mantener en una burbuja. O sea, por más que tú los tengas así, cuando salgan al mundo, y ahora que los hijos de cristal y que los papás de algodón, que otra no invento. Y luego la que trajes de cemento y así, ¿no? Yo me confundo. Para mí estamos soltando a los demás. O los estás cuidando de más, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, darles herramientas para la vida. Yo siempre le digo, mijito, yo no soy eterna, ni tu papá. Nos llega a pasar algo y tú tienes que saber hacer esto. Yo le enseñé a mi hijo a hacerse desayunar a los 6 años, porque dije, algo me pasa, no sé, me enfermo, no me siento bien, estoy apurada, me vas a tener que ayudar. Entonces, él aprendió sobrevivir cereales, frutita, y ahorita él ya se hace sus menús de quítate, aquí te llevo, o sea, pero finalmente, mucha gente en ese momento decía, qué mala, eres muy cruel, eres muy autoritaria, no lo dejas hacer nada. Y yo siempre he dicho, pero en el mundo no lo van a tratar así. Sí. O sea, no voy a llegar a un trabajo y tengo flojera, yo me quedé a levantar a las 11. Y eso es lo chistoso. Como también nosotros, como en su momento de empresa, cuando nos tocaba contratar a los famosos millennials, que también los han satanizado, que probablemente sean millennials ustedes, llegaban y sí me tocó gente que decía, es que yo nada más quiero trabajar de martes a jueves porque el viernes me voy de no sé qué y quiero venir en pijama. Wow. Y yo, pues no. O sea, aquí te bañas. O sea, si no te bañas, eres cambiado, ¿sabes cómo? Entonces, siento que en el afán de como, no sé, tenemos que encontrar el equilibrio, sí. O sea, y provocarlo, porque no se va a dar solo, es realmente trabajarlo con tu adolescente, no sé qué edad tenga, pero ahorita los preadolescentes están a los 8 años, ¿no? Entonces, ay, no me digas. Traen unos temas y honestamente yo lo veo con mis alumnos, o sea, la otra vez le dije a una, es que eso que estás diciendo tú, yo lo decía a los 15, tienes 8, ¿no? Entonces, y las niñas te dicen, Miss, pero es lo que está, es lo que vivimos, o sea, entonces hay que escucharlos, o sea, adolescencia yo no sabía qué significaba dolor hasta hace unos años, ¿no? Entonces sí duele y nos tenemos que remontar a cuando nosotros fuimos adolescentes, dolía y mucho, todo era intenso. Ay, te termino, me muero mañana, claro que no te mueres, o sea, sí, incluso una tarea, o sea, para ellos una tarea es como ansiedad y pensarlo, a mí me pasó con la secundaria, o sea, es de esa parte de esa presión de decir en algún punto, yo recuerdo vívidamente en tercer año de secundaria, donde dije, ¿sabes qué ya? ¿Para qué? Como, ya. Y ya de ahí preparatoria, nunca más fue de esforzarme dentro de la escuela. Ya de ahí a partir de ese punto, porque me di cuenta, no sabía que era emprendedor. Ay, ¿ves? Falla del sistema ahí por no canalizarme, como quieran verlo, ¿no? Porque no existe el término, a lo mejor, ¿no? Sí, no existía a lo mejor. Pero es esa parte que creo que muchas veces no. Ayer platicábamos justamente de la parte de la comunicación, ¿no? Como muchas veces el no saber comunicar nos genera muchos problemas que son realmente innecesarios. Porque todo viéndolo desde el foco adecuado, puedes encontrar la belleza, ¿no? Claro. Como la adolescencia, por ejemplo, si lo ves desde el foco adecuado, puedes encontrar que hay muchas cosas como que puedes disfrutar junto al niño. Los toddlers, por ejemplo. A mí me encanta. Yo creo que todas las etapas me gustan. Se me hace bien curioso cómo existen... Tiene sus retos, ¿no? Bueno, sí. Existen papás, yo que he visto mucho como videos o así,
y existe siempre hay una etapa peor. Siempre. Y yo digo, a ver, ¿cómo? Que cuando nace, que no te va a dejar dormir. Que cuando ya tiene tantos meses, que va a empezar a caminar y ya, olvídate, ya no vas a tener vida. Que cuando tiene 2 años, tienes un toddler, ya, se te acabó la vida. Y siempre es peor. O sea, y va escalando hasta lo de siempre y nunca lo vas a disfrutar. Si lo ves desde el foco, ¿no? Desde ese foco, pero a final de cuentas creo yo que incluso cuando lo canalizas, ¿sabes? Algo que para muchas personas es como, se me acaba el mundo. Exacto. Porque mi hijo tiene X condición. Es como, ya, se acabó el mundo. Pasa, ¿no? Pasa y es esa parte que creo que es, aprendamos a canalizarlo de alguna manera que nos pueda llenar a nosotros como papás y a nuestro hijo les pueda ayudar, ¿no? Como lo son los libros. Es que tener un hijo es un proyecto de vida, claro. Y que el hecho de que te den algún diagnóstico, que también podría estar equivocado, o sea, busquen diferentes opciones. Sí, total. Te pega en el ego. O sea, el decir, pues es que hay algo malo con mi genética, yo se lo pasé, que dijiste que comí cuando estaba embarazada. O sea, la culpa. Te llega como, yo creo que se ha de ser como que la etapa de la negación, el decir claro, como todo el duelo. No he pasado por eso, ¿no? Pero yo creo que esa es como la idea de la primera instancia de sentir como de, o sea, ¿qué hice mal? Que lo vimos con la distrofia muscular de Duchenne, ¿la conoces? Sí. Eso, por ejemplo, es creo que de las cosas más terribles que he escuchado de un doctor cuando estábamos en CRIT, ahí haciendo voluntariado, que hicimos un video justamente con uno de los doctores hablando de eso, que yo le decía, bájanoslo más. Sí, no como un niño de 5 años, por favor. Ajá. Bueno. Y fue el decir, no, es que esto es, entre comillas, culpa de la mamá. Madre santa. Por pero genéticamente, ¿no? Esta pues parte de la genética. Qué fuerte. Yo dije, exacto, yo pensé luego, como mamá me aviento, o sea, ¿qué onda? Ajá. Y yo veía esa culpa en las mamás de decir, pues es que soy yo. Claro. Y está comprobado científicamente que soy yo. Uh-huh. Entonces es como si eso, cuando lo llevas obviamente al extremo, ¿no? Pasa también en muchas otras situaciones, ¿no? Donde no sabes si eres tú, que fue, que entonces sí puedo entender esa parte. Pero a mí lo que se me hace muy interesante es que podamos como crear o más bien ejercitar como la resiliencia, ¿no? Como papás de, no importa qué es lo que pase, tengo el panorama abierto, ¿no? De decir, no importa qué pase, yo sé que voy a dar mi mejor esfuerzo. Sí. Y no me voy a deslindar, ¿no? También que pasa mucho. No. Y de hecho, fíjate, resiliencia yo no sabía qué significaba resorte. Nos acabas de ilustrar. Yo tampoco sabía, ¿no? Aprendí cuando estaba en un curso y es lo que, o sea, es muy chistoso, pero es cierto. O sea, como mamá y vives la experiencia, eso es lo que hemos hecho, o sea, rebotar ideas y rebotar opciones, ¿no? Y algo bien importante que estaría interesante sumar es, a veces, lo digo desde el punto, como familia que tienes un niño con un diagnóstico, porque necesidades tenemos todos. Sí. A veces la familia no lo entiende y dice, ay, estás loca, no es cierto, es la moda, es exagerada. Existe, ¿no? Y es triste ir no sé, desgraciadamente en nuestro país, yo siento, estoy segura, no está preparado para esto. Entonces, cuando cruzas, nosotros que tenemos la fortuna, ¿no? De minutos, ves, es muy diferente, o sea, cómo se les aborda, cómo se les trata, o sea, a donde vayas no te preocupes. Aquí un niño tiene una crisis en el piso y todo, ay, niño berrinchudo, ¿no? Ajá, sí. Y a mí una vez me tocó cruzando una tienda, tenía una crisis severa, yo siento, el niño yo creo que tenía aspecto autista, y haz de cuenta que la gente se abrió, acordonaron, o sea, le dieron su espacio hasta que se calmó. Y yo, iba mi hijo con mi hijo, mamá, o sea, eso no pasa en Tijuana. Le dije, ni en Tijuana ni en el país, yo creo. Para empezar las banquetas, ¿no? O sea, no están preparadas, ni las escuelas no están preparadas para recibir a niños que tengan algún tipo de necesidad, pues. Es más, me rompo la pierna. ¿Cómo voy a subir al 3er piso de la escuela? No, a veces, desgraciadamente, no hay conciencia. Creo que no hay conciencia, eso es mi sentir, que he vivido así como mamá y como maestra de mis niños. Es duro, ¿no? Y las familias también se enfrentan a eso, ¿no? Y buscan espacios seguros, espacios donde el niño se sienta acogido, valorado,
que no sientan esa culpabilidad, porque desgraciadamente como mamá cuando la escuela te manda a llamar, te sientes, o sea, sales como cucaracha, ¿no? O sea, sales horrible de qué hice, qué comí, si me sentí mal, si vomité en el embarazo, todo puede surgir, oye, ¿no? ¿y cómo le hiciste para, o sea, tú como sobrellevar esa aceptación, o sea, para ti personalmente? O sea, en el lado emocional para decir, ok, pues una lloradita y le sigo. Terapia. Ok. Yo entré a terapia junto con mi hijo porque sí era para mí fue no tanto la expectativa, sino porque a mí. O sea, porque si yo no he hecho nada. Pero lo mismo se va a hacer miles de gente la pregunta con una enfermedad, con lo que sea, ¿no? Yo decía, ¿pero qué hice? Si me cuidé, si comí, si hacía ejercicio, si lo llevé a la escuela, o sea, todo era no perfecto, pero das tu mayor esfuerzo, ¿no? Entonces sí fue como, ¿sabes qué? Me acuerdo muy bien que yo empecé a tener como muchos episodios de enfermedad. Y me acuerdo que me decía mis médicos, incluso mi papá, o sea, ya no tienes, o sea, ya te di todo, no tienes nada, o sea, estás acá, ¿no? Entonces dije, espérate, ya, hasta aquí llegué, busqué junto con la terapeuta en su momento de mi hijo, le dije, ¿sabes qué? Esto está pasando. Me dijo, ¿qué te preocupa? Y yo empecé a... Y saqué todo. Saqué todo lo que traía yo acumulado y me dijo, pues a darle, o sea, vamos a darle, vamos a empezar con esto. Empecé a trabajar yo, sigo todavía, o sea, uno sabe cuando necesitas el apoyo y vas y lo buscas, o tienes esa amiga con la que dialogas y te dice, a ver, ¿no? Que conoce el tema, a ver, cálmate, esto va a pasar. Finalmente yo creo que hemos tenido la fortuna como familia de contar con el apoyo, o sea, tanto médico, emocional, familiar, o sea, se ha dado, no ha sido fácil, porque para todos es un duelo. Para la familia también es un duelo el decir cómo mi nieto tiene esto, cómo mi nieto no es como los demás, ¿no? O cómo... Entonces, también ellos han ido aprendiendo junto con nosotros. Sí. Finalmente es un aprendizaje en conjunto. Wow. Todos. Y yo creo que en todas las familias que te vuelvo a lo mismo que vivimos estas situaciones, eso. Vuelves a reeducas a todo el que esté a tu alrededor de cómo será lo mejor para esta persona, ¿no? De ser tu hijo, tu nieto, tu sobrino, lo que sea, es cómo hacerle su espacio de acogida, o sea, que se sienta en casa, o sea, apapachado. Lo que pase alrededor se puede estar derrumbando, pero si el niño, el adolescente o hasta el adulto llega a un espacio seguro, ahí él se va a potencializar todas sus habilidades, ¿no? Y va a encontrar, como dices tú, esa belleza o esa luz en el camino, la vamos encontrando. Y es un reto diario, ¿eh? Todos los días es un reto. Como todo. Oye, Yemina, se me ocurrió, digo, a lo mejor vamos a tener que recurrir a tu memoria, ¿no? De cuando tu hijo, el Leo, era pequeño. Me imagino que cada caso, pues obviamente es diferente porque cada niño es diferente, en general. O sea, no nada más porque tengas TDA o estés dentro de un espectro, lo que sea. Cada niño es diferente, pero si tú pudieras volver a comenzar este proceso de poder entender y saber cómo actuar ante ciertas situaciones o ciertas cosas, ¿qué es lo que es para ti ahorita más importante que te hubiera gustado hacer? O sea, al actuar en ciertos escenarios o al llevarlo de alguna manera. Ahorita mencionaste uno, de hecho, que es algo que creo que es muy importante, que pues no siempre es un niño berrinchudo o no siempre una nalgada, más bien nunca una nalgada va a resolver como la situación, pero algo que tú hayas notado que te hubiera gustado hacer desde un principio. No, yo creo que no... Por ejemplo, yo soy amante de los videojuegos. O sea, ya no, pero en su momento sí. Pero creo que como para matizar esas cuestiones de que no se adaptaba el decir, ay, ponte con el iPad, ¿no? Y nos duró muy poco el gusto. Honestamente, nos duró muy poco el gusto porque yo empecé a ver que se la quitaba así. Entonces dije, se va desapareciendo. Ya. Hasta la fecha nada más tiene celular porque es lo que le pide la escuela, pero sí tratamos porque sabemos del efecto que tiene. Sí. En él, ¿no? Y en muchos. Sí. Pero finalmente digo, híjole, a mí me han dicho, si pudieras cambiar algo, pues no, o sea, tener más información, ¿no? Sí. O sea, tener más... Replanteo entonces la pregunta. Por favor. ¿Tu Yemina de hoy qué le diría a la Yemina de hace 10 años? Que vivo un día a la vez. O sea, es un día a la vez. Porque realmente te agobias como papá queriendo resolverle el mundo en un día. Y el clásico de todo va a estar bien, o sea, tómatelo un día a la vez, ¿no? Tranquilo. No, pero creo que el videojuego, de hecho, es un muy buen consejo porque
creo que es lo que está más latente ahorita. O sea, lo que dijo Daniela al principio. Los contenidos de los videojuegos. Ajá. Está tremendo. De los videojuegos, de YouTube, o sea... Todo. Yo creo que por eso regularon un poco YouTube, que hicieron el Kids, porque, o sea, hay tanta cosa que obviamente entiendo que YouTube tiene es una empresa, pues, y a veces no te puedes poner a revisar cada detallito de cada contenido, o sea, lo entiendo, y pues no podemos dejarle toda la responsabilidad pues sí, que vea YouTube Kids y ya es completamente seguro. No, o sea, nosotros yo como siempre papás lo he dicho. tenemos que estar El revisando. El niño no tiene el poder adquisitivo de comprar ni celular, ni iPad, ni videojuegos. ¿Quién tiene el poder? Lo tenemos nosotros. Lo tenemos nosotros y lo tenemos que retomar. Punto. O sea, no hay de otra. Cueste lo que cueste y suframos lo que suframos es, no, te quito. O sea, quito. Y yo siempre digo, no es castigo, es por tu bien. Así como nos decían nosotros, no te voy a dar, no sé, por tu bien, es lo mismo. O sea, por su bien. Y aparte hay otras maneras que vulgarmente se dice, no pasa nada si se saca los mocos, ¿no? En la ociosidad de, estoy aburrido, yo siempre digo, pues sácate los mocos. O sea, esa es mi contestación burda, brusca, es válido aburrirse, o sea, es válido aburrirse y es sano, como adulto. Espacio, ¿no? Para pensar y reflexionar. Sí, hace poco leí una revista que decía que malamente ahorita nosotros también vamos en el carro y con música, ¿no? Estamos cocinando la tele, ¿no? Y decía, era un, no sé si era un psicólogo, alguien así muy famoso, no recuerdo ahorita el nombre, y decía que es porque no queremos escuchar a nuestro yo interno. Porque el yo interno te dice the real thing, ¿no? Ajá. Entonces, es un ejercicio. Cuando manejes, omite la música. Por eso mucha gente no puede meditar, o no quiere meditar, o no sabe meditar. Porque no quieres escuchar. Sí, o sea, todo ese ruido que traes, lo evades con música, lo evades con programas, lo evades, y no es sano. No quiere decir que todo el día no escuches música, pero él dice, te recomiendo que mínimo de 10 a 15 minutos al día, o sea, abúrrete. Un espacio. Un espacio, ¿no? De respiro, porque estamos saturados. Para empezar, visualmente sales a la calle y por todos lados te bombardean, o sea, no se responde. Sí. Las redes es lo mismo. Y aunque uno esté en las redes, o sea, yo llego a un momento que ahí me saturo porque ya no sé ni en qué me quedé, ¿no? Y hay contenidos muy buenos y muy interesantes, pero a veces se te viene otra cosa, ya me fui. Lo mismo pasa con los niños. Sí. Por eso están batallando ahorita tanto en la cuestión académica, porque hay demasiados, imagínate, es como los bebés, ¿no? Que entras a un cuarto lleno de colores y es todo el mundo pintado. No es lo peor, pura blanco. Sí, que era lo que te comentaba. O sea, y a nosotros también nos pasa, o sea, nos sobreestimulamos y te estresas ya al final del día. O sea, a mí sí me ha pasado que es como, no quiero escuchar a nadie. Sí. Y no es por mala onda, ni que no quieras a tu familia, pero a veces simplemente quieres ese espacio, pues ese silencio. Y es que son muchos factores, pues, o sea, entiendo a muchos papás cuando caen como en esa parte de la comodidad. Sí, es súper cómodo. Ten la tablet. Me hago pato, por no decir otra palabra, pero me hago pato y es como, y ahorita la neta no quiero lidiar con eso. Yo le he dicho a Daniel, o sea, como emprendedor tienes estas etapas, ¿no? Donde estás más ocupado, de repente tienes más tiempo, de repente tienes menos tiempo y todo, pero aún así tenemos como esa posibilidad de poder gestionar tu propio tiempo. Yo pienso en personas que están dentro de empresas y digo, wow, ¿cómo le harán estas personas para poder gestionar esto? O sea, no sé cómo le hacen, honestamente. Y es algo bien interesante, que es un episodio que queremos tocar, de hecho Daniela lo dijo, o sea, existe cierto privilegio en la crianza, o sea, como para poder llevarlo de alguna u otra manera. ¿Qué sucede, no? Como en esos casos cuando... ¿Cómo? Pero lo padre de esto es poder platicarlo, ¿no? Poder decirlo, poder saber casos para poder saber... Ok, yo a lo mejor lo haría de esta manera con estos factores que están sucediendo en esta manera. Y la gente de alguna manera puede ayudarse entre sí, como lo dijiste. O sea, una amiga que sepa lo suficiente no necesita ser una experta. Sí. Ayer platicábamos, de hecho, con una persona que es estadounidense, pero tiene un muy buen nivel de español. Pero como no tiene buena pronunciación, dice, yo no podría nunca enseñar español. Y le digo, claro que podrías. Sí. Pero para ti es muy importante la pronunciación. Entonces, nunca vas a poder porque no quieres hacerlo, ¿no? Entonces, el diálogo te ayuda a poder abrir esas puertas, porque al final dijo, ¿en serio? ¿Es en serio? Pues podría intentarlo. Entonces, es como... Es lo que te digo. Pero si no lo intentas, no vas a saber. Es lo peor que puede pasar. ¿Sí? O sea, que nadie lo lea
Y obviamente vas a hacer pruebas, ¿no? Sí. O sea, también yo toda la vida soñé con un podcast, pues no. O sea, tú ponte a platicar y ya va a haber quien te escuche, o como dices tú, finalmente, a veces cuando se ven muy trabajados los programas, dices, pero cuando ya encuentras un link o un vínculo con la persona que está hablando, dices, sí, te entiendo, eso me está pasando. Exacto. Es muy cierto, Exacto. ¿no? Así me siento, eso me ha pasado, ¿no? Y yo siempre les he dicho a las mamás, ¿no? Porque dicen, no, sienten que el mundo se les cae, ¿no? Y le digo, no, hombre, yo siempre digo, ahorita ustedes nos llevan de calle a nosotros. O sea, tienen 10 años de herramientas, 10 años de conocimiento, de muchas cosas, o sea, ya de documento, ¿no? Que avala que esto es esto. Y cuando estábamos nosotros era como no sabemos. Sí. Entonces era probar y ver qué te funcionaba. Y aún así lo sigues haciendo, porque como ninguno somos iguales, lo que le funciona a uno y vas a tener que hacer yo siempre digo como un mix, pues. Vas a hacer un híbrido de lo que funciona, ¿no? Sí. Y con mis alumnos es lo mismo. Sí, estar abierto, ¿no? A absorber lo que te funciona en ese momento. Y entender que así es. O sea, y las escuelas yo creo que es lo mismo. O sea, tienen que empezar a trabajar así. O sea, un esquema tradicional no le va a funcionar a todo. Ya estamos, creo, llegando a ese punto en el que, o sea, ya, la educación tradicional no está funcionando, obviamente. Sí, tiene que evolucionar. Quisieron, creo que como que ignorar ese problema o los nuevos retos, quisiera verlo así, las áreas de oportunidad. Sí podemos, pero creo que ya estamos alcanzando un punto donde ya no. O sea, ya es adaptarse a morir. Sí, porque en un grupo de 10, la mitad necesita apoyo. Entonces no puedes dar una currícula tradicional o lo que va el 100% debe de tener cuando el chico está teniendo el 50%, ¿no? Es lo que puede, no lo que quiere. Lo que puede lograr es el 50%, pues tienes que adecuarte. O sea, no hay de otra. Lo hemos visto en muchos países, lo hacen, y el joven va avanzando o el niño va avanzando a su ritmo, va cumpliendo los objetivos, y finalmente aquí yo creo que lo más importante es lo emocional. Yo siempre he dicho, tú como maestro no sabes cómo puedes motivar a un alumno o de verdad hacer lo que deje de estudiar. De hecho, en pandemia, eso fue un tema, me tocó escuchar así, no me acuerdo si era en radio, que están diciendo que el grado de deserción era tremendo, pero por los maestros. Sí. O sea, el factor eran los maestros, o sea, lo que el maestro hacía sentir al alumno era mejor no estudio, y en secundaria se daba, por eso ya no llegaban a bachillerato. Entonces es muy triste, porque imagínate un niño que siempre le dicho, ay, no puedes, no se te da, dice no, y empieza como una repetidora, ¿no? Para cuando llega a secundaria él ya no quiere saber nada, ¿no? Cuando tiene a lo mejor un potencial tremendo. Para esto lo ves los oficios. Sí. ¿Cuántos? El libro que ahorita vi aquí afuera, no hombre, hasta fotos le tomé. Porque es que a veces me gusta mucho platicar esto con los muchachos o incluso con mi hijo, de que una profesión no lo es todo. Yo estudié una, pero no lo es todo. O sea, hay otras. Pues sí, has complementado lo que sabes con otras cosas. Exacto. Entonces, la cultura, por lo menos en mi caso, que soy de los 70s, era, si no estudias una profesión, no vas a ser nadie en la vida, ¿no? Era lo que te decían los papás. Si no es profesionista, hello. O sea, vemos un montón de gente empresario que no tiene ni la prepa, pero tuvo el busca, el esto. Bueno, tiene una habilidad nata para el negocio. O el autodidacta que claro. se meten, los programadores que se meten en empresas súper importantes porque aprendieron por su cuenta. Y, o sea, y no necesitaron. Pero pregúntales cómo les iba en la escuela. Sí. Todos te van a decir horrible, mío fatal, reprobaba, no era bueno, el maestro me decía, y es una lista tremenda, y nos pasa hasta con artistas, ¿no? Ellos dicen, y te quedas. Entonces dices, wow, eso lo tenemos que entender también como papás. Sí. Y también como docentes. O sea, entender. Yo siempre he dicho, si el niño se le da esto, dale por ese lado. O sea, si es muy bueno para cantar, bueno, que te cante las multiplicaciones, no sé. O sea, busca. Eso es una adecuación, adecua. Si el niño es muy bueno para, por ejemplo, hay niños que son muy específicos con los dinosaurios, ¿no? Entonces yo siempre decía, bueno, le decía a la mamá, ¿qué está viendo matemáticas? Ponlo a ¿cuánto medían? Sí. O sea, no sé, o sea, es buscar esa adecuación, pero también entiendes que la escuela, más bien, el maestro no se da abasto. Sí, imagínate hacer tanta adecuación y todavía tener... Sí, hay un problema de cómo está estructurado, ¿no? Como esa parte de la estructura de meter 20 y tantos alumnos en un grupo. 45, y no te vayas a prepa, 50, 60. Sí. Y de este Mi mismo... grupo era de 60.
de ese mismo ecosistema que ahorita ya por lo menos yo he visto que tienen sordos en clase, ¿no? Que tienen que incluir la LCM, que tienen chicos también que conocimos a Claudio en paz descanse, que tenía distrofia muscular de Duchenne. ¿Qué dices tú? También el acceso era imposible. De hecho, él lo que quería él era eso, justamente, que estuviera adaptada a la ciudad para ello. Claro. Desgraciadamente todavía falta mucho para poder llevar a cabo la visión que él tenía, que lo que él quería. Sí. Niños que tienen también esta parte de, ya ni siquiera TDA, sino que tienen habilidades sociales muy pobres y que también tienes que trabajar en eso. O sea, hay un problema de estructura, o sea, porque una persona que es un docente no va a poder hacer lo suficiente para tantos niños, porque ya el profesor llega a tal punto en el que se confunde muchas veces, creo yo. Ay, es que el profesor no ama lo que hace. Como, no, muchas veces, puede que sí, pero muchas veces no se da abasto y se satura. Y es como ya motivado también, ¿no? Y es como ya, hasta aquí llegué, ya no quiero saber nada. Y hay la contraparte, porque a veces también ese lado, ahí me tocó ser del otro lado también docente, y tú abordabas a los papás y los papás, no tiene nada, y se volteaban. No, es que usted está mal, es que usted le quiere poner etiqueta a mi hijo. No, es que usted señora, no sabe. Es que necesita leer un poco más, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que vuelvo a lo mismo, es el duelo y la negación. Sí. O sea, porque mi hijo no tiene eso, ¿no? Sí. Como muchas cosas. Entonces, finalmente tenemos que hacer el cambio de adentro, sí, ¿no? Y a lo mejor va a replicarse en algún momento. Pues miren, tienen la spam, ¿no? El spam. Tienen ahí los talleres de Yemina. Sí, los talleres de Yemina. Que son, digo, a final de cuentas, creo que es algo que da mucho valor por la cuestión de que estás trabajando algo, ¿no? O sea, realmente es como tienes esa interacción en un grupo más reducido, sí, lo cual creo que a veces no valoramos esa parte, como la personalización dentro de la educación. El hecho de llevarlo con una persona donde va a hacer una actividad, la persona directamente puede ver en qué está progresando, qué está fallando, dónde podemos mejorar, qué sigue de aquí, ¿no? Sí. Personalizado al niño. En alguna parte, digo, igual ahorita me gustaría escuchar a Daniela también, porque creo que la parte de la gente paga un curso, muchas veces creemos que se paga un curso o un taller por el conocimiento, pero el conocimiento lo puedes encontrar en línea. Claro. Realmente lo que pagas es por la experiencia de la persona con la que estás llevando al niño, al adulto, al adolescente, ¿no? Entonces, eso creo que es como la belleza detrás de talleres como estos, o un libro también, donde puedes conectar directamente con el personaje. ¿No? Sí. Aquí la intención, lo que ha sucedido es que se conectan con el personaje, sí, y te dicen, yo soy Barley, yo soy Félix, yo soy... ¡Ay, qué lindo! Sí, ha llegado a pasar eso. Y es que creo también porque mencionaste a personas grandes, que... Sí. O sea, no es nada más para niños, pues, no. Siento, no he tenido la dicha de leer uno completo, pero... Tal vez en la manera en la que está presentado, o sea, es tan simple que a veces nos embolamos tanto, ¿no? Como que con todo lo que pensamos y sentimos y pensamos que nadie nos va a entender, pero a fin de cuentas somos seres humanos con las mismas emociones básicas. Que algo así de simple para niños, entre comillas, es como te va a hacer clic porque tú lo que necesitabas era entender esa emoción que sentías. O sea, es así y esto te ayuda para eso. Sí. ¡Pum! Es muy básico. Somos muy complejos, pero somos muy simples al mismo tiempo. Sí. Creo que por esto es que les ha ayudado como a conectar con esas cosas que tenían. Sí. O sea, los adultos que te dicen, no, oye, me ayudaste con este tema o tal tema. Sí, es que todo un show, creo que todo lo que hemos dicho, o sea, todas las problemáticas, ya lo he dicho en otros episodios. Yo creo que tengo nada más una última pregunta ya para cerrar el episodio, que es, ¿cómo ha sido tu experiencia ahora, digo, para los papás que tienen chicos con TDAH? ¿Sí es TDAH o TDA? A veces te me TDA tiene hiperactividad. Es TDA, ¿no? Mi hijo tiene TDA. TDA. ¿Cómo ha sido para ti el lidiar con ello ya en la adolescencia? Porque digo, a final de cuentas también depende mucho cómo lo lleves, ¿no? Muchas veces. Y me imagino que dependerá mucho de caso a caso. Pero... en tu experiencia, ¿cómo ha sido? ¿Es más desafiante? ¿Ves ciertos desafíos que te vas a topar en algún punto como diferente?
Para los papás que apenas para los papás que apenas van entrando a esa etapa, ¿no? Que sí, vamos a ponerlo, papás que sí han llevado un proceso o han intentado llevarlo, ¿no? Pues yo siempre me bajo no me bajo, me subo a su nivel. Uh-huh. Y trato de, a ver, qué sentía yo, qué hacía yo. Pero sí hay un desfase ahorita en el sentido de cómo manejábamos nosotros las cosas. Era como más, hablaste de mí, me dijiste algo, no que te publicaban o sea, te da lo que platicamos ahorita, se viraliza, la gente no aborda directo. Por ejemplo, te llega el chisme que fulanita te dijo, antes era, oye, que tú dijiste que no sé qué. O a la salida te veo. Ajá, ¿no? Que tampoco estoy pro de eso, pero se solucionaba ahí. Nada de que me dijo y te publiqué y te posteé, ¿no? Okay. Ahorita los retos que yo creo que todos los que tenemos adolescentes, es eso, o sea, es como cómo lo blindas de esas situaciones, pero también cómo lo fortaleces para que sepa hacer en tal situación, ¿no? Yo lo que me he enfocado mucho con mi hijo es que aprenda a ser asertivo, o sea, que diga, siempre consecuencia, acción, reacción. Con él siempre ha sido desde chico, acción, reacción. Porque te dicen, ¿por qué me castigas? A, B, C, D, ¿no? O ¿por qué me quitas? A, B, C, D, o ¿por qué no? Tienes que dar un por qué, no más porque antes que no decían, porque yo digo, y soy tu madre. No, o sea, realmente hay un por qué, ¿no? Y como, yo creo que como papás, bueno, como padres, bueno, familias, whatever, es el sentido de lo que comentabas de cómo los papás a veces se va haciendo como una bola de nieve, ¿no? O sea, se enfocan mucho en lo profesional, y yo siempre he dicho, cuando llega, ay, que no sé qué, no lo aguanto, le digo, apapáchalo porque crece muy rápido. O sea, realmente yo siento que mi hijo creció en un abrir y cerrar de ojos, independientemente de los diagnósticos, terapias, whatever, es muy rápido. Siento que me falta más tiempo, ¿no? Y esto que mi profesión, o pues sí, a lo que me dedico me ha dado eso, el horarios flexibles, el poder estar con él, el poder estar en casa, en siempre hacer de comer, en hacerle desayunar. Y aunque ya está grande, que ahorita la transición es hazte tu desayunar, y a veces digo, ay, ya después no voy a poder hacerlo. Y bueno, no te voy a hacer tu lonche, pero te voy a desayunar, ¿no? O te hago el lonche, entonces, o sea, trato de, pero siento que va muy rápido. Y como nada más tengo uno, pues no es como que viene otro chiquito, no, o sea, es él, entonces, sí. Lo disfrutas, lo valoras. Trato, y peleo con él, o sea, a veces digo, oye, Mina, no tienes 15, o sea, mamá, ¿sabes? Pero te digo, vuelves a subirte a su nivel para que él entienda, porque el adolescente cree que a él únicamente sufre y le pasa eso, y le digo, no, mijito, o sea, a todos nos pasó, y a todo tu grupo te puedo asegurar que está viviendo lo mismo que tú. Entonces, en cuanto él siente que viven lo mismo que él, es como, ok, ya, ¿no? Y yo siempre digo, no te preocupes, las calificaciones sí es un factor ahorita que también comentaban, muchas veces los papás nos centramos en que saque 10, de 9 para arriba, ¿no? Y ahorita yo siento que nuestra prioridad siempre fue antes, pero ahorita después de pandemia es la cuestión socialización y emoción, porque hay una carencia tremenda y yo lo estoy viendo con los chiquitos de 4 años, o sea, traen una cuestión ahí social, emocional, de espacio, para allá, quítate, no me toques. Los bebés pandemia. Bueno, niños toddlers pandemia. Pues a mí me ha tocado desde los 4 a los 9 traemos ahí, ¿no? O sea, es duro. Entonces, como papás, ahorita lo que menos debemos o que tenemos que evitar es que estén más tiempo en pantalla, ¿no? O sea, yo siempre decía, llévenselos al parque, llévenselos a la playa, hagan juegos afuera de su casa, gises, no, que no tengo tiempo, pues búscalo. O sea, búscalo, porque al final del día el tiempo pasa y después los hijos tienden a decir, no estuviste, no hiciste, no quisiste, y echan la culpa. O sea, nos ha tocado varias situaciones que es que me dice que, y chiquitos, es que dice que yo tengo la culpa. Ay, Dios. Entonces yo le digo, a ver, 1, pues no te pueden hablar así. 2, pues probablemente sea corresponsabilidad. Porque no nada más es uno. O sea, somos una familia, ¿no? Y yo siempre digo, los compromisos los tenemos todos, las responsabilidades es de todos. Si fallo yo, fallamos todos. Y así se tiene que ver, pues es un todo, es un núcleo. Por eso te digo que el de Terry, yo siempre les digo, las familias son como las de Terry. O sea, está la luna, la mamá tierna, preciosa, está el sol, que es enérgico, está la hermana locochona, o sea, todos tienen una personalidad y los niños van diciendo, sí es cierto, o sea, sí, mi mamá. Yo me identifico con él, ¿no? Sí, o sea, Terry es muy simpático, es como el ecuánime, ¿no? Es el mediador de todos los planetas, ¿no? Entonces, finalmente es entender eso y algo que hay que rescatar es lo humano. O sea, como docente ser humano, como padre ser humano, como hijo ser humano, o sea, tratar de ser humano. Nadie es perfecto y lo vamos a regar.
Yo siempre he dicho, los niños no traen manual. Si lo tuvieran, nombre, pues qué felicidad, ¿no? No, y aún así creo que nos sentiríamos culpables de, híjole, el manual dice que tengo que dedicarle a mi hijo 2 horas al día, no tengo las 2 horas. Pues el famoso libro de What to Expect When You're Expecting. Ah, Yo nunca lo leí. Qué bueno que no lo leí. Nunca lo leí. No, yo nunca lo leí porque me decían, o sea, te vas a traumar si algo no pasa como en el libro. Amigas que ya habían tenido bebé, entonces yo ni lo toqué. O sea, nada más lo vi así de reojo y me lo regalaron y todo. Y dije, no, mejor voy aprendiendo así. Porque ni el niño, o sea, que el niño la toma la botella fulana, que el chupón fulano. No. O sea, hacer lo que le funcione a uno mientras no estemos dañando su integridad. Creo exacto. Que el aprendizaje. Me gusta mucho el que lo abordaste, o sea, de una manera que aplica para todos, para todo adolescente, para todo niño. Te voy a decir por qué. Porque aunque yo en varios puntos del podcast hablé como del TDA y todo esto, yo lo que quiero realmente es que vean que no es diferente, ¿no? O sea, no es diferente realmente de un niño con X cosa. O sea, que eso me lo enseñó el papá de Claudio. Que aunque él tenía distrofia muscular de Duchenne, él hablaba directamente de su condición frente del niño. Y creo que muchos papás cometemos ese error de ven afuera o vete para afuera a jugar mientras yo platico de esto y, ay, no, pues es que es bien triste por esto. O se va a sentir mal si lo expongo, ¿no? Exacto. Y creo que esa parte que también me lo mencionó una intérprete de lengua de señas mexicana, que decía, es que ustedes los oyentes están bien brutos para tratar con personas con una condición, con una persona que tiene X condición, X discapacidad. O sea, no saben cómo tratar, cómo lidiar. ¿Y qué pasa? Las personas que lo tienen se vuelven manipuladores. Ella, por ejemplo, estaba en silla de ruedas. Dice, ¿vieras la gente cómo es, cómo me trata? Dice, si yo quisiera, sería una canija. ¿Por qué? Porque la gente no sabe lidiar con esa parte. Entonces, sé que muchas personas pueden tomarlo como, no, es que para mí es diferente por esto. Yo como papá, es que para mí es diferente por esto. Y me encanta que lo toques de una manera que aplica para cualquier persona. O sea, preocúpate por la parte pero humana, esto me lo enseñó mi hijo. Por Sí. ejemplo, en las últimas de sus consultas, estaba en sexto de primaria. Y él llegó, yo lo veía que estaba escribiendo, tenía su cita con su neuróloga, yo, ¿qué está escribiendo? Y en eso me da la hoja, y eran 3 preguntas. Decía, ¿por qué tengo yo TDA? Porque dicen que, ¿cómo dice? Porque dicen que es un trastorno si yo no estoy trastornado. Sí. Y lo dijo, ¿se me va a quitar algún día? Esas son sus preguntas de mi hijo. Y yo le dije, pues díselas. Y la doctora se quedó hacia ella. Sí, ya. porque él decía, ¿por qué dicen trastorno si yo no estoy trastornado? Porque el bus que es trastornado. Sí, Ok, claro. sí, claro, sí. Entonces, ese tipo de cuestiones con Leonardo siempre sí hemos tratado de ser lo más abierto posible, porque va a haber quien use eso en su contra, Sí. ¿no? Sí. Entonces, yo siempre he dicho, darle herramientas, para que cuando diga, ay, sí, tengo esto y esto y esto y esto. O sea, que sepa, y él sabe que tiene, y el último diagnóstico que fue Asperger, él sabe lo que tiene. Sí. Y cuando nos explicaron, él estaba sentado y él estaba firme y a nosotros nos decían esto y el otro, y él nada más decía sí. Entonces, él está muy consciente. O sea, ya a sus 15 años ya no puede ocultar, está consciente, Sí. ¿no? Pero tampoco como papá nos gusta que lo vean como, ay, pobre El niño. pobrecito. No, Sí, sí. él tiene su carácter, es súper capaz, es a la hora de dialogar de sus temas, no, hombre, o sea, yo le digo, es un señor, Sí. ¿no? Entonces, es simplemente aceptar como papá, como familia, tener una súper buena comunicación, tener tu red de apoyo, que siempre he dicho que es los psicólogos, tu familia, la escuela y uno como papá. Estar muy conscientes y que, sobre todo, hacerles ver que tienen capacidades y habilidades brutas y geniales, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de platicar con unos muy buenos amigos, los que desarrollaron la película de Book of Life y Maya and the Tree de Netflix, sin hacer comercial. Pero a mí me ha servido mucho y yo me acerqué a ellos por esa condición, porque yo Leo los ama, o sea, ama su trabajo de Jorge y de Sandra, y le dije, oye, échame la mano, o sea, es que hablen con él, porque estaba muy desmotivado por la escuela, y ellos le dijeron, me iba fatal el mate, iba reprobando. Entonces Leo dijo, sí puedo. O sea, y eso es lo que tienen que saber muchos. Y a lo mejor ya lo saben, pero mi hijo necesitaba escucharlo de alguien muy allegado y cercano. Y él los quiere y los aprecia y los admira por su trabajo. Pero dice, mamá, sí se puede.
¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que fomentar en los hijos. Esa es la manera de blindarlos, ¿no? El sí vas a poder. Y yo le he dicho, seas taquero, barrendero, lo que quieras, hijo, da lo mejor de ti, porque eso se va a notar, ¿no? Sí. Todos tuvimos a don Juan que atendía tal cosa, a Pedro que nos ayudaba, y eran un amor, y tú les preguntabas, no tenían ni prepa, ¿no? Pero eran trabajadores y nunca les faltó nada, honrados. Eso es lo que yo siento que tenemos que fomentar, independientemente de un diagnóstico. En general. Sí, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que inculcar eso en las nuevas generaciones. Y yo siempre he estado súper convencida de que, como decían en nuestra época, los niños son el futuro del mundo. Sí lo son, pero así como dicen, ¿qué mundo les estamos dejando a los niños? También, ¿qué niños les estamos dejando a nuestro mundo, no? Sí. O sea, es tomar conciencia realmente de un todo. Sí, sí. O sea, no es niño, no es papá, es todo, o sea, y el cambio tiene que empezar de nosotros, o sea, de adentro hacia afuera, y que se multiplique, ¿no? Con ese tipo de foros, es lo que ayuda, que más gente conozca, que más gente se identifique, que más gente diga, ay, no estaba, yo siempre digo, ay, no estaba tan pirata, o sea, hay alguien que piensa como yo, ¿no? Y esta pasión que tú dices, Daniela, o sea, y mucha gente me dice, es que cuando hablas con todo, porque lo traigo, porque lo creo, porque lo vivo con mi hijo, lo vivo con mis niños, lo vivo con sus familias, de verdad, es una preocupación y necesidad la que tenemos, ¿no? De ser escuchados, de que existan cambios, de que existan escuelas capaces de integrarnos, o sea, como sociedad, de realmente formar humanos. Sí. Eso es lo que yo creo que nos tendríamos que enfocar, y esa sería mi recomendación como papá, lejos de esperar una estrella, un cuadro de honor, un 10, es tu hijo sea un buen ser humano, todo se le va a acomodar y todo va a llegar positivo porque es un buen ser humano, independientemente de lo que vemos y que ni queremos ver en las noticias, es cómo genero una mejor sociedad y un mundo, eso. Sí, creo que Yamina acaba de resumir todo el episodio en este último speech, pero me encanta porque sí es algo más integral, ¿no? Como personas. Yo sí tengo una última pregunta ya para cerrar el episodio. Sí. Hay que intentar ser breves, pero igual es algo que no puedo dejar de preguntar. Tú hablaste de integrar o comunicarte en tu tribu, o sea, en cómo pues cuidar, nutrir a este nuevo ser que llega a tu vida, ¿no? Exacto. Con tu familia creo que es un poquito más fácil porque, o sea, ya lo quieren, entonces creo que puedes, no sé, intentar dialogar con los abuelos, con las abuelas, ¿sabes? Como de, ¿sabes qué? O sea, fuimos con el terapeuta, etcétera, y ocupamos apoyarle así, ¿no? Entonces tienes ya esa cercanía y la excusa de que, pues, tienes un título ahí con tu familia. Pero ¿cómo le haces con la escuela? O sea, yo sé que hay muchos approaches, muchas maneras de abordarlo diferente, pero, o sea, así como que breve, ¿cuál sería como un tip para poder integrar o intentar hacer entender a la escuela al menos sobre Leo? ¿Sabes qué? Yo veo que Leo, o sea, necesita apoyo así. ¿Cómo has dialogado pues realmente con la red de apoyo? Nunca, o sea, muy raras veces he abordado el tema, nada más la inicial cuando recién nos llamaron, pero en todas he pedido ayuda, consejo, siempre llego con carta, con recomendación, o sea, siempre trato de que no digan, esta señora vino a decirme qué hacer, porque sí pasa. El maestro se siente intimidado y no le gusta que le digas cómo tiene que trabajar porque 25 años haya hecho las cosas de esa manera, ¿no? Entonces, cuando tú llegas y medio sabes o sabes del tema, no es bien recibido. Lo repelen, ¿no? Claro, es una resistencia al cambio, ¿no? Ok. Entonces, lo que yo siempre he tratado y he buscado el apoyo en su caso ahorita, que es su terapeuta Ruth, le digo, ¿sabes qué? Vamos a tener cita, de hecho vengo ahorita venía de junta con la escuela de mi hijo y así llegué, con documento en mano, eso se tiene que hacer, de esta manera se va a trabajar porque yo quiero ver resultados. Y yo siempre digo, yo no espero un niño de 10, espero un niño que vaya y él se sienta con que lo que se está esforzando se está dando. Que porque siente que no es abrumador. Exacto, porque le falta mucho tiempo, es lo que siempre hemos dicho, no queremos que se desanime a esta etapa si todavía le falta un buen, ¿me entiendes? Entonces, mucha gente lo ve como que, sobreprotegerlo, no, es simplemente dejar las cosas asentadas y como son, o sea, o adecuamos, o sea, se tiene que hacer un cambio, ¿no? O sea, independientemente que tengas, no sé, 30 alumnos que no tengan
nada y tengas 8 que sí, bueno, sobre esos 8, o sea, comprométete con esos 8, ¿no? Sí. Pero es un tema amplio. Sí, muy amplio, yo sé. No con mucha apertura, pero yo creo que esa sería mi recomendación, o sea, realmente tener la cuestión neurológica, tener su terapeuta y ver cómo estamos en casa, porque esa es tu red de apoyo. Esa es tu red de apoyo, o sea, tú tienes con qué fundamentar, tiene esto y vamos a trabajar de esta manera. Okay. Un plan de trabajo. Sí. Siempre va a haber, como en cualquier empleo, si no hay una planeación, no funciona. Es lo mismo con chicos así, ¿no? O niñas o niños, o sea, que estén en la misma situación. Es eso, o sea, si no hay un plan de trabajo, ¿cómo vamos a ver avances? Y lejos de lo académico es emocionalmente, o sea, ¿cómo vamos a ver avances? O sea, cómo vamos a ir viendo que socializa, que se integra, ¿no? Que esto da como resultado que, no sé, que conceptos los aprenda de una manera, ¿no? Que eso es lo que también uno tiene que hacer, o sea, adecuaciones de que no pretendas que se aprendan las tablas como los demás, porque él no, o puede ser que sean, es que depende del caso, tienen habilidades ¿no? distintas, a veces no se pueden comunicar verbalmente, o acá están súper ávidos y verbal, pero a la hora de pasarlo a lápiz ya, entonces como maestro, ¿qué tienes que hacer? Bueno, no le hagas un examen escrito, haz el oral, caray, o sea, a mí me pasó, yo digo, 46 años, o sea, me tocó mis maestros que te ponen luego así, te lo voy a hacer a ti aparte cuando se salga todo el grupo. Yo hacía mi examen, tucu, y bye. Y así salí súper bien en la secundaria. Entonces me decía, me acuerdo muy bien de mi maestro de matemáticas, me decía, Mascareño, no se estrese, porque acá que hace el examen yo me salí al baño. Dije, me voy a deshacer allá, o sea, me va a dar algo. Y ya él se dio cuenta. Entonces me dijo, salió una compañera por mí, entré y me dijo, Mascareño, ya me di cuenta que usted se pone como mal del estómago, le da así como ganas y, mire, haga el examen cuando sus compañeros, en el receso. Entonces, él se quedaba y yo, un examen me hizo así y ya después me dijo, no, ¿qué pasó? Nada. Fue media hora que duré haciendo el examen y de ahí cambió, de verdad. Pero es que alguien te hubiera entendido. Es que alguien se dio cuenta, o sea, porque como docente te das cuenta. Sí, es un acompañamiento. Al final. Claro, en el momento que yo sentí que me entendía, ya hice todos mis exámenes, después de ella, como si nada, después me volví monitor de mis compañeros, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Cuando un niño, joven, adulto, el que sea, que esté estudiando, se siente acompañado y que va a estar alguien ahí, no haciéndole el trabajo, que estás ahí para irlo formando, él va, de pronto va a despegar y ni cuenta te vas a dar, ¿no? Entonces, básicamente creo que eso les recomendaría. Pues sí, mira, en un episodio, yo la verdad todavía me mordí la lengua con aparte de finanzas para niños, que también es un tema muy interesante. Y ahora en el episodio, la segunda parte. Con mucho gusto. Sí, estaría muy interesante la verdad, porque vi por ahí, estuve de chismoso y vi ahí el taller que hicieron de finanzas para niños, pero porque es un tema también que nos adolece mucho como en nuestra cultura, ¿no? La parte de las finanzas. Y ahí tengo una experta, buenísima. Yo lo que doy, lo doy muy por el nivel que doy. Pero ahí la chica finanzas, no sé si lo ubican. No. Bueno, les paso el contacto, muy buena. Estaría suave. Ojalá ella sí es como ya otro nivel. Sí, está muy interesante el tema. Y pues muchas gracias. Gracias por venir. Elena, la verdad. Gracias por su tiempo. Gracias por tu tiempo, por tu sabiduría. Y la verdad que, fíjate, al último, incluso también ahí para los papás que están en una situación donde, como dices, verbalmente es como no es suficiente entender todo ese tipo de cosas. O sea, son muy buenos tips que creo que es oro puro, como para los papás que a lo mejor no tienen idea. Quiero que vean en este episodio como una introducción, ¿no? A estos y que a lo mejor apenas van comenzando ese proceso, que no es el fin del mundo y que siempre existe como una manera de poder canalizar y siempre hay opciones, exacto, ¿no? Siempre hay una solución para algo, porque a veces creo que sí nos ahogamos en un vaso de agua. Sí. Dan, también muchas gracias por estar aquí. Pues digo, posiblemente lo haya notado un poco más formal este episodio, pero la verdad es que creo que con estos temas, yo por lo menos, yo siento que sí hay que respetar como esa parte, porque no sabes realmente qué puedes decir que a lo mejor desinforme a alguien y luego se vaya. Ay, pero es que a mí no me funcionó, ¿no? Como todo obviamente va a cambiar dependiendo tu contexto, hay que tropicalizar la información, ¿no? Y pues nos vemos en el próximo. Sí, claro que sí. Cuídense mucho. Bye. Chao.